Ahí estamos ya. Bien. Entonces, vamos a empezar a platicar el día de hoy de las diferencias que encontramos entre el derecho y la sociología, y también a darles algún concepto y alguna definición de qué es la sociología en sí y qué es el derecho en sí, ¿verdad? Muy aparte de lo que ya sean la sociología y la sociología jurídica o la sociología del derecho, ¿verdad? Entonces vamos a hablar específicamente de la ciencia del derecho. Y esta ciencia es llamada también dogmática jurídica y en otras ocasiones también es llamada jurisprudencia. Es una ciencia prescriptiva y normativa porque, al igual que la materia que constituye su objeto de estudio, establece lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Es decir, nosotros entendemos, ¿verdad? Tenemos un código penal que nos dice que si usted agrede a una persona, comete un delito de lesiones, o ya sea una falta, si solo le grita o le insulta, ¿verdad? Entonces, estas son características específicas de esta ciencia del derecho, ¿verdad? Entonces, entendemos que esta ciencia del derecho es eminentemente valorativa. Y acá quiero hacer una pequeña pausa y que alguien de ustedes me diga qué valores pueden encontrar ustedes en esta ciencia. Si decimos que es una ciencia valorativa porque nos dice lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿qué valores encontramos o qué valores encuentran ustedes dentro de esta ciencia? A ver, ahí Ligia, ya que tiene ahí su cámara conectada, cuéntenos qué valores encuentra usted en la ciencia del derecho. Solo encienda su micrófono porque no le podemos escuchar. Licenciada, ¿me permite? ¿Quién me habló? Les saludo yo. Yo creo que uno de estos valores es el respeto, ¿verdad? Porque tanto respetamos los derechos de la otra persona. Los derechos, ¿verdad? Respeto a los derechos. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre para anotarle aquí en las participaciones? Michelle Pablo. Gracias por su aporte, Michelle. Entonces, Michelle nos dice ahí que ella piensa que uno de los valores es el respeto, ¿verdad? Bien, entonces quiero comentarles que dentro de estos valores que nosotros podemos encontrar, y muchos los hemos escuchado y los hemos escuchado y están completamente vinculados con esta ciencia del derecho, ¿verdad? Y buenas noches, licenciada. Sí, Ligia. Buenas noches. Sí, ya logré conectarme, es que desde ayer tenía problemas con el micrófono en la clase pasada. Pues en valores podemos encontrar también valores morales, valores cívicos y costumbres. No sé si está bien mi respuesta. Bien, recordemos que valor y costumbre son cosas completamente discúlpeme, distintas. Sí, es cierto. Valores morales, civiles y ¿qué más? El respeto, ahí sí que el respeto al prójimo, el respetar las leyes, y ese sería mi aporte, no sé si le parece. Gracias por su aporte, disculpe. Gracias, licenciada, feliz noche. Bien, entonces como yo ya les estaba mencionando, ¿verdad? Muchos de estos valores nosotros los tenemos en mente, solo que tal vez por el momento no los recordamos, ¿verdad? Pero los escuchamos siempre los escuchamos, y uno de estos valores es la justicia, ¿verdad?
La justicia está completamente vinculada con la ciencia del derecho, ¿verdad? Entonces, como veíamos acá en la presentación, también podemos encontrar el respeto, el bien, no dañar al prójimo, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces, como toda ciencia, la del derecho posee principios fundamentales, conceptos, definiciones, su propia lógica, métodos y técnicas específicos propias de esta ciencia, ¿verdad? Que me imagino que ustedes ya vieron algunas en Introducción al Derecho o las van a seguir viendo en cada curso del área específica que ustedes reciban, como civil, penal, administrativo, laboral. Entonces ya no vamos a entrar a que yo les diga cuáles son los principios, sino que únicamente vamos a tener como este concepto, qué es lo que es la ciencia del derecho, ¿verdad? Que también se llama dogmática jurídica, o sea que si yo les pregunto cómo es conocida la ciencia del derecho, ustedes ya saben que van a responder dogmática jurídica, jurisprudencia. Sí, como definición tenemos que es una ciencia prescriptiva, normativa y que al igual que esta materia constituye su objeto de estudio y establece lo que debe hacer y lo que no debe hacer, y que es eminentemente valorativa, ¿verdad? En cambio, encontramos acá, ya empezamos a ver algunas diferencias con la sociología, ¿verdad? Y encontramos que la sociología, en cambio, es una ciencia objetiva y cuyo método consiste en registrar los hechos que observa en la realidad sin tratar de calificarlos. Es decir, que esta ciencia de la sociología no los valora, como acabamos de ver en la ciencia del derecho, que es una ciencia valorativa. La sociología no los valora, porque es una ciencia objetiva y que el método de esta se basa en registrar los hechos que observa en la realidad. La sociología debe concretarse a juicios tácticos o existenciales y no de valor, ¿verdad? Mientras esta consigna lo que es, el derecho señala lo que debe ser, porque como yo les explicaba, ¿verdad? Señala lo que debe ser porque tenemos normas, tenemos reglas, tenemos leyes que cumplir. Si a usted le dice que si usted va manejando bajo efectos de licor, comete una falta, entonces ya si usted lo realiza, pues ya sabe que está cometiendo esta falta, ¿verdad? Porque el derecho nos dice qué es lo que nosotros debemos o no debemos hacer. Entonces, la sociología es una ciencia empírica porque se basa en la observación. Por eso es una ciencia empírica, porque se basa en la observación de los hechos y mediante el método inductivo realiza la elaboración de sus construcciones teóricas, a diferencia del derecho, que se apoya preferentemente en el método deductivo, recurriendo a principios generales como son la justicia, la libertad, la seguridad, etcétera. Como nos mencionaba Michelle y Ligia hace un ratito, ¿verdad? Los valores que están implicados en esta ciencia. Y para que recordemos un poquito de qué es el método inductivo y el método deductivo, acá les quise yo poner una definición que esta no está en este libro que estamos utilizando, ¿verdad? Pero como ya les dije, lo que vamos a preguntar es lo que veamos únicamente en clase, ¿verdad? Entonces acá les puse yo la definición para que ustedes recuerden qué es un método inductivo, qué es el método deductivo, y también les puse una definición de qué es una ciencia empírica o una ciencia fáctica para los que no sepamos todavía qué es una ciencia empírica o fáctica, ¿verdad? Entonces encontramos que el método inductivo, acá les puse entre paréntesis sociología para que recordemos que es la ciencia de la sociología la que lo utiliza, y es una forma de razonar partiendo de una serie de observaciones particulares que permiten la producción de leyes y conclusiones generales. ¿Y qué características tiene este método? Bueno, pues las características de este método es que se basa en la observación de hechos y fenómenos, como encontrábamos aquí, ¿verdad? En la diapositiva anterior, que esta ciencia se basa en la observación. Vean acá las coincidencias, ¿verdad?
Por eso es de que utiliza este método inductivo, ¿verdad? Entonces, se basa en la observación, en las observaciones particulares que permiten la producción de leyes y conclusiones generales, es decir, que va de lo particular a lo general y tiene estas características que explicábamos acá, ¿verdad? Ahora, el método deductivo, solo permítanme aceptar a más personas, solo les voy a tratar de pedir que sí seamos puntuales porque hoy los dejé a las 6 y son las 6:15 y se siguen conectando. Entonces yo la verdad quiero avanzar y no estar interrumpiendo también por ustedes la clase, ¿verdad? Que sé que algunos cuentan con tiempo límite de internet, entonces sí quiero que sea efectivo desde el momento en que yo les diga que nos vamos a conectar. Yo siempre voy a estar unos 10 minutitos antes aceptando. ¿Sí? ¿Quién me habló? Fíjese que le habla Sergio Quiñones. Sí, cuénteme. Fíjese que a mí me dio molestias al entrar porque nos estaba queriendo entrar por el mensaje que nos enviaron al correo y por el link que aparecía en el espacio y no me dejaba entrar. Yo estuve tratando de conectarme desde las 5:30. Me imagino que los compañeros tuvieron el mismo problema y por eso les puse en el chat de la clase cuál era el link correcto para entrar. Entonces me imagino que eso es lo que hizo que muchos se pudieran entrar hasta ahorita. Sí, recordemos que se lo enviaron al chat de la sección, Sergio. Exacto, gracias Ángel. Es que ya les dije, es que miren, no siguen instrucciones, de verdad. Richard ya me hizo favor de enviar, o sea, no les podemos estar enviando el link del grupo cada clase, o sea, ustedes ya saben, por eso el chat del grupo está para que nadie pueda escribir, para que no se pierdan lo importante entre mensajes. Entonces, solo vayan al chat de WhatsApp y vuelven a darle clic al link. Y eso es todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Ya no tienen que el correo, yo se los quité del correo porque vimos que el primer día nos dio problema de spam y a muchas personas les bloquearon sus cuentas. Entonces, por eso fue que creamos un nuevo link y se los mandamos al chat. Este link yo ya no lo mandé por correo para evitar que se creara un spam. Entonces, ya no, el link nunca va a cambiar. El link nunca va a cambiar. De aquí hasta noviembre, hasta que diciembre, hasta que terminemos, hasta que nos digan que se terminan las clases, vamos a utilizar el mismo link, el que está en el chat de WhatsApp. Si ustedes quieren lo pueden copiar en otro lado, guardarlo, pero siempre va a ser el mismo, ¿sí? El link no va a cambiar nunca, siempre va a seguir siendo el mismo link. Bien, entonces continuando, vamos a dar una pequeña definición de qué son ciencias fácticas o empíricas. Ya vimos que la sociología pertenece a estas ciencias, ¿verdad? Las ciencias fácticas o empíricas. Y según la clasificación de las ciencias empíricas son las que tienen el fin de comprender los hechos, es decir, crear una representación mental o artificial de los hechos lo más cercano a lo que son en la realidad o en la naturaleza, y se ocupan de la realidad constatable y experimentable. Las ciencias fácticas fáctica proviene del término factum, del latín que traduce hechos, es decir, que significa hechos, y empíricas que viene del griego empiria, que significa experiencia, cuyo objeto de estudio son los sistemas mismos de representación lógica y mental de la realidad, tales como la matemática y la filosofía, y también como estamos viendo ahorita la sociología, ¿verdad? Bien, entonces como ya vimos qué es cada método inductivo, deductivo y qué es una ciencia empírica, ya tienen ustedes claro, ya pueden comprender acá estos conceptos que ya vemos en el libro, ¿verdad? Ya vemos entonces nosotros que la sociología, a diferencia, entonces si en el examen ustedes se encuentran, que me expliquen ustedes con sus palabras cuáles son las diferencias entre la ciencia del derecho y la ciencia de la sociología, pues aquí ya tienen ustedes fácilmente ya las respuestas resumidas de los libros que estamos utilizando, ¿verdad? Que una utiliza el método inductivo, la otra utiliza el método deductivo.
Una es una ciencia valorativa, la otra no es una ciencia valorativa. Y acá también encontramos otra, que mientras la sociología es una ciencia fáctica, el derecho es una disciplina axiológica. ¿Y qué significa una disciplina axiológica? ¿Alguien sabe? Ya lo mencionamos ahorita. ¿Alguien sabe qué es una ciencia axiológica? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Que viene de axiología, que significa la disciplina que estudia los valores de las cosas. Así es, muchas gracias, Richard. Entonces, ya habíamos mencionado esto, ¿verdad? Entonces, que nos quede claro, ¿verdad? Que el derecho es una ciencia de valores. Una ciencia axiológica, como nos decía Richard, es que estudia todos esos valores, ¿verdad? Entonces, lo que produce esto es que esta ciencia del derecho trabaja solamente en conceptos. Acá vemos otra diferencia. Mientras que esta ciencia del derecho trabaja solo en conceptos, la sociología va a partir de hechos, ¿verdad? Hechos, como habíamos visto con anterioridad, que son constatables y experimentables. Bien, entonces luego acá encontramos que aparte de que es necesario distinguir entre ambas ciencias, también es bueno que veamos lo que estas tienen en común, ¿verdad? El derecho constituye un elemento de la sociedad, eso lo vimos en teoría del Estado, que el ordenamiento jurídico es un elemento de la sociedad. El elemento normativo es un elemento esencial de la organización social. Si su objeto de estudio es el orden social, interesa todo tipo de ordenamientos, como mencionaba Michelle y Ligia, ¿verdad? Que son también ordenamientos morales, religiosos, culturales, etcétera, y no solamente los jurídicos, que obviamente son los que tienen más importancia, ¿verdad? Porque tienen una consecuencia. O sea, si yo rompo una regla religiosa que obviamente no sea un delito, pues simplemente va a quedar en mi conciencia, ¿verdad? Pero no voy a tener ninguna citación judicial o alguna otra cuestión. Ahora, si hablamos de romper una regla cultural, también va a depender de si nos encontramos en una comunidad maya, ¿verdad? Porque como podemos ver nosotros todos los días en noticias, ya sea virtuales o en la prensa, en el diario, también vemos noticias en las que encontramos que una persona en una comunidad maya lo encontraron robando, entonces que ¿sí? Le habla Ligia, ahí se aplica el derecho consuetudinario, ¿verdad? En lo que es el castigo maya. Así es correcto. Bien, entonces les decía, ya me perdí. Les decía que si nosotros vemos, ¿verdad?, que alguna persona está robando en alguna comunidad maya, pues los ancianos del lugar lo azotan, no sé, 10 veces, 5 veces, no sé cuántas, ¿verdad?, porque no tengo conocimiento, pero acá vemos entonces que si se rompe una regla cultural, pero sería solamente si nos encontramos en alguna comunidad en la que se aplique la cultura, algún castigo dentro de la cultura, ¿verdad? De lo contrario, vemos que la única que trae pues estas consecuencias son las normas jurídicas, ¿verdad? Por eso son las más importantes. También encontramos que la ciencia del derecho se consagra a estudiar la normatividad jurídica en sí misma. En cambio, la sociología del derecho lo estudia como un hecho dentro del conjunto social. Entonces acá ya vamos a tener que ir armando nosotros nuestro concepto de sociología del derecho, ya no el derecho y la sociología por separado, sino como una sola ciencia, ¿verdad? La sociología jurídica o la sociología del derecho, que es lo mismo. Entonces encontramos que la sociología del derecho lo estudia como un hecho dentro del conjunto social y va a analizar sus relaciones con otros elementos de la sociedad, y para determinar cómo influye la sociedad en el derecho y cómo también va a influir el derecho en la sociedad. La ciencia del derecho estudia, por ejemplo, la legislación penal, y la sociología del derecho lo toma en cuenta
solo en relación con el fenómeno social de la delincuencia. Entonces aquí quiero que nos empiece a quedar claro esto. O sea, solo el derecho va a estudiar, por ejemplo, la legislación penal. Cuáles son los delitos que están tipificados en el Código Penal, cuáles son los procedimientos para llevar a cabo un juicio a la persona que comete este delito, cuál es la pena que se le va a aplicar, si va a ser una pena de prisión, una pena de multa, una pena de arresto. Y en cambio la sociología del derecho lo va a ver ya como, lo va a relacionar con ese fenómeno social de la delincuencia. ¿Por qué esa persona cometió el delito de asesinato, de homicidio, de violencia contra la mujer? ¿Cuáles son esas características sociológicas que hacen que esta persona sea un delincuente? ¿Sí? Entonces el derecho concibe la pena de muerte, esto es un ejemplo, el derecho concibe la pena de muerte como una sanción a un acto indebido. En cambio, la sociología del derecho va a estudiar si la pena de muerte va a lograr o no reducir el número de crímenes. Sí, necesito que captemos esto, ¿verdad? Ya el derecho como tal va a estudiar únicamente lo que le compete al área jurídica, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos por encima, por decírselos así, ¿verdad? Que es el derecho penal, cuáles son las penas reguladas, que las penas principales, que las penas accesorias. En cambio, la sociología del derecho va más allá, ¿verdad? Va más allá a estudiar, por ejemplo, acá, si la pena de muerte va a lograr que se reduzca el número de crímenes. Entonces, para todo esto hay un gran estudio que los sociólogos realizan, ¿verdad? Si la pena de muerte ayudaría a que se bajen las estadísticas de cometer crímenes. Eso es únicamente un ejemplo porque ya sabemos todos, ¿verdad?, que la pena de muerte quedó sin efecto, ¿verdad? Pero acá es el ejemplo como para que me puedan comprender un poco más rápido, ¿verdad? Bien, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda por el momento? Todo claro, licenciada. Muy bien, gracias. Entonces, continuamos. Bien, ahorita ya vamos a entrar a ver ya la ciencia en sí de la sociología del derecho. Acá yo les puse la definición, dos definiciones, una que nos da el libro de la autora Rosario Gil y Carlos Páez y el otro que nos da el libro del doctor William Moratalla. Para efecto de examen, cualquiera de los dos está bien porque son bastante similares, ¿verdad? Bien, entonces para empezar a estudiar la sociología del derecho, vamos a verificar que a pesar de las notables diferencias que acabamos de hacer del derecho y de la sociología, también tienen algo en común que yo les mencionaba al inicio de la clase, ¿verdad? Y es que lo que tienen en común es esto, y por eso yo se lo resalto aquí. Miren, si yo les pregunto qué es lo que tienen en común estas ciencias, aquí está, que consiste en que ambas se refieren a las relaciones sociales, aunque enfocan de distinta forma la sociología simplemente para registrar cómo se presentan, el derecho para tratar de regularlas. Entonces, la sociología del derecho se dirige precisamente a aquellas relaciones sociales reguladas por el derecho o que dan origen a una norma jurídica. Y quiero hacer énfasis para explicarles esta pequeña frase que ustedes ven tan fácil, pero es algo compleja. La sociología del derecho se dirige precisamente a aquellas relaciones sociales reguladas por el derecho o que dan origen a una norma. ¿Creen ustedes que para poder crear, por ejemplo, esta ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, creen ustedes que nomás así la crearon? Sí, solo porque, creémosla, porque los otros países también tienen, y entonces pues hagámoslo igual. ¿O qué creen ustedes, qué estudios a base de, o en qué se basaron para poder crear esta ley? Quiero que licenciada, aquí le saluda nuevamente. ¿Aló, licenciada? A ver, permítanme primero, hable primero Ligia y luego Ángel, creo que fue el que habló. Esa fue creada a base de la desigualdad entre el hombre y la mujer, el machismo, el que el hombre abusara mucho de la mujer y se crearon nuevos derechos para la mujer para que no fuera golpeada o asesinada. Ese gracias, mi aporte, licenciada.
Gracias. ¿Quién más había hablado? Creo que fue Ángel. Licenciada, buenas noches. Licenciada. Permítame, Eric. Ángel primero, luego Eric y ya continuamos. Ángel. Con base en un estudio sociológico, quizá. Ajá, pero ¿en qué se basó ese estudio? Investigando un poquito a fondo lo que es la sociedad, el cómo en nuestra sociedad es denigrada en algunos puntos las mujeres y cómo existen personas, en este caso de sexo masculino, que desprecian a las mujeres. Lo podemos ver incluso con la generación anterior, nuestros abuelos, que nuestras abuelas tenían que aguantar muchos abusos de parte de nuestros abuelos, que decían, no, es mi hija, aguantalo porque es tu esposo, que qué va a pensar la sociedad, que cómo nos vas a dejar, es que los hombres así son, es que tienen una y es que tienen otra, cuando la realidad es otra vez. Gracias. Ahora Eric, por favor. Licenciada, buenas noches. Esta ley se creó debido al alto índice de violencia contra la mujer, licenciada. Es correcto. Sí, todos los aportes son correctos. Sergio me dijo que quería hablar, ¿verdad? Así es, licenciada, eso cabalmente iba a decir. Fue una medida también de presión dada por los altos índices de violencia contra la mujer, especialmente en lo que es los asesinatos y la violencia intrafamiliar. Todos estos fenómenos dieron margen a que se hiciera una ley, y también por presión de las organizaciones sociales que estaban pidiendo que se legislara sobre ese tema para protección de las mujeres. Es correcto, así es. Muchas gracias a todos por sus aportaciones. Así es, ¿verdad? Entonces, vemos entonces que sí se aplica esto, ¿verdad? Que no se van a inventar una ley. Bueno, pues también existen casos y existen cuestiones de que, pues ya vemos la clase de legisladores que tenemos, que quieren ver por su... solo por su pellejo, ¿verdad? Por decirlo burdamente, pero pues enfocándonos teóricamente en lo que debería de ser, ¿verdad? Vemos que sí se hace un estudio sociológico y sí esta ciencia aporta muchísimo para poder crear una nueva norma jurídica. Porque antes de crearse la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y yo para nada soy feminista, creo en la igualdad, en la equidad de género, que todos somos iguales, pero como le veo muchos beneficios, también veo muchas desventajas. ¿Por qué? Porque muchas mujeres pues se aprovechan de esto, pero ese es otro tema, ¿verdad? Viendo el tema desde el punto de vista de la sociología del derecho, vemos que nosotros, los guatemaltecos, ¿verdad?, contamos con una cultura bastante machista. Como decía Sergio, muchos, y creo que Eric también lo mencionó, muchos índices de violencia. ¿Cuántas mujeres antes de que pues existiera esta ley, cuántas mujeres morían al día, cuántas mujeres eran abusadas sexualmente, psicológicamente, económicamente, ¿verdad? Y como también nos mencionaba, creo que fue Ángel el que lo mencionó anteriormente, que así hemos crecido, ¿verdad? Desde que nosotros, si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de vivir con sus abuelitos, ¿verdad? Incluso mis papás, eran bastante machistas, ¿verdad? Porque habían sido criados o fueron criados toda su vida dentro de hogares machistas. Entonces eso es nuestra cultura, ¿verdad? Y nuestra cultura va trascendiendo de generación en generación, y a través de todo este estudio de nuestra sociedad guatemalteca desde el punto de vista machista, pues todas estas sociedades y asociaciones de mujeres empoderadas que fueron inventándose durante la última década, y esta presión, como mencionaba Sergio, ¿verdad?, hacen también que se cree esta ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Entonces sí, lo importante acá, este solo es un ejemplo, ¿verdad? Y así como podemos poner de ejemplo cualquier otra ley que ustedes quieran.
el punto que tenemos que llegar nosotros, o a la conclusión que tenemos que llegar, es eso, ¿verdad? Es ver realmente el estudio sociológico que se hace de nuestra sociedad para poder crear una norma jurídica que vaya a ser no solo por crearla, sino que vaya a ser efectiva, que vaya a ser eficiente, ¿verdad? Y por ahí más adelante vamos a ver todo esto de qué es la eficiencia, qué es la eficacia para poder crear una norma y los puntos de vista que aportan la sociología para poder crear estas normas, ¿verdad? Hablando un poquito de esto de eficiencia y eficacia, por ejemplo, ¿ustedes creen que estudiaron realmente para crear esta norma? No, la verdad no tengo en la mente el decreto. Si alguien se lo sabe, nos lo puede aportar. Esta ley que crearon para que los motoristas no pudieran, ya no fueran en el carril de en medio, sino que fueran en una sola fila atrás de los vehículos. En mi opinión personal, creo que no estudiaron nuestra sociedad o no aplicaron un estudio sociológico, porque ustedes imagínense, si todavía esto de las motos fuera que no pudieran ir en el carril de en medio, imagínense si estamos acostumbrados a hacer 2-3 horas de tráfico, ¿cuánto tiempo nos llevaría a llegar a nuestras casas? Entonces, ¿sí? Para comentar sobre ese tema de la ley del chaleco, porque empezó por la ley, no se hizo directamente sobre ley, sino sobre un acuerdo gubernativo en el tiempo de Otto Pérez Molina, que se dio ese acuerdo por el índice de robos de motocicletas, y se trataba de esa forma, por medio de ese acuerdo gubernativo, ¿cómo se llama? Que no pudieran rebasar los carros en ¿cómo se llaman? Las motos cuando los carros estuvieran parados. Pero sí, fue un acuerdo gubernativo, no fue un decreto ley. Gracias, Sergio. Bien, pues este acuerdo... Buenas noches, disculpe. El acuerdo gubernativo que menciona el compañero Sergio es el 395-2013 y es una reforma a la ley de tránsito y su reglamento con sus reformas, el cual es originalmente el decreto 132-96 emitido por el Congreso de la República. Gracias, Richard. Bien, pues entonces anoten por ahí, porque esto no va en la presentación, pero gracias a Sergio y a Richard por el aporte. Bueno, pues este acuerdo lo vemos desde el punto de vista de la delincuencia, pues, ¿qué tanto creen ustedes que lo podría reducir? Para mí, no, porque es cierto que pues los ladrones no van a estar viendo ahí si están incumpliendo o no el acuerdo, ¿verdad? O sea, el que lo quiera asaltar, si no le va a importar estar violentando un delito que es el del robar, mucho menos le va a importar romper un acuerdo de tránsito, ¿verdad? Que va a ser para él más fácil, porque no va a haber tránsito de motocicletas y va a tener el espacio libre para asaltarlo e irse huyendo, corriendo, ¿verdad? Entonces, para mí este es un ejemplo en mi opinión personal, ¿verdad? Recuérdense que cada uno de ustedes puede incluso estar en desacuerdo conmigo. Para mí este acuerdo o esta reforma no tuvo ningún estudio sociológico desde el punto de vista que vivimos en una sociedad de tráfico, o sea, malas carreteras, toda la gente casi maneja el mismo horario de trabajo, ¿verdad? En México creo que los vehículos salen por, no sé si es por color o por tipo de placa. Por número de placa, licenciada. Por tipo de placa. Así como estamos aquí hace poco por las disposiciones presidenciales. Los números para un día y los impares otro día. Gracias. Licenciada, es por número de placa y color de vehículo. Ok, muchas gracias. Bien, pues entonces Guatemala, pues ahorita obviamente por la pandemia y por lo que estamos sufriendo actualmente es que se dieron estas disposiciones, pero de lo contrario, pues nosotros no teníamos ninguna restricción de placa, ni de color, ni de nada. Si usted quería salir, podía hacerlo sin ningún inconveniente. Lo que sí es que ustedes era el tráfico, ¿verdad? Entonces, para mí,
pues como les mencionaba, este decreto, esta reforma, no se hizo ningún estudio sociológico, porque pues para mí como ciudadana, como parte del pueblo, ¿verdad?, no me beneficiaba en nada este acuerdo, ¿verdad? Y recordemos que estos estudios sociológicos deben servir para que las normas jurídicas que se crean sean eficaces y sean eficientes, es decir, que se vayan a cumplir, ¿verdad? Y como vimos, pues fue un fracaso total, porque ni siquiera se cumplió, ¿verdad? Creo que ni un día lo cumplieron los motoristas, ¿verdad? Bien, pero ya avanzando con el tema, ¿verdad? La sociología del derecho puede desarrollarse en dos planos distintos. Uno que es el nivel abstracto y el otro es un nivel concreto. ¿Y en qué consisten estos planos distintos? El nivel abstracto va a consistir en una teoría general de las relaciones entre el derecho y la sociedad, y el nivel en concreto mediante la investigación empírica sobre las relaciones existentes entre un determinado aspecto social y las normas jurídicas que lo rigen. El campo de las investigaciones de esta clase es inagotable, pues puede ir desde los factores sociales que incidieron en la promulgación de una ley o la supervivencia de una costumbre jurídica hasta las consecuencias prácticas que pueden tener la aplicación de una sentencia. Es todo esto mismo que veníamos hablando, ¿verdad? Del estudio sociológico que se debe de realizar antes de crear una norma. Y ya vemos entonces acá que esta investigación empírica que se realiza es inagotable, ¿verdad? Puede ser desde un factor social que puede incidir, como hablábamos de la ley de femicidio, que viene desde generaciones, de la costumbre de la sociedad machista, o la supervivencia de una costumbre jurídica, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poco más adelante, hay un apartado, una unidad especial donde hablamos acerca de qué es costumbre jurídica, y etcétera, ¿verdad? Bien, creo que por el tiempo no vamos a terminar toda la presentación. Si no la terminamos toda, déjenme decirles que les voy a subir la actividad entonces el día miércoles, ya no va a ser el día de hoy, porque tenemos que terminar para que ustedes la puedan hacer, ¿verdad? Porque si no, no van a poder hacerla. Bien, entonces ahora vamos a hablar. Bueno, aquí entramos a lo que es una definición donde yo les explicaba un poquito de las dos definiciones que encontré en los diferentes libros, y la primera que les coloqué acá, que es de Radbruch, es la definición que nos dan los autores del libro de Rosario Gil y Carlos Páez. Acá ellos nos explicaban que la sociología del derecho en un nivel teórico la define Radbruch como la ciencia que trata de descubrir las leyes generales o los procesos típicos de desarrollo del derecho y de la vida jurídica dentro del mundo social, y que también se encuadran aquí en la sociología del derecho los procesos o series del desarrollo histórico universal. Acá vemos algún aspecto histórico que ya nos da el libro del doctor Morataya, en que la sociología, esta es una sociología especial, la llama él, que surge a fines del siglo XIX con el propósito de introducir una perspectiva sociológica al derecho. Es decir, el derecho es un hecho social, una forma de pensar, de hacer y de sentir común al término medio de la sociedad, y que reúne las características de ser externo al individuo y que ejerce sobre él cierta presión. Resulta indudable que las normas jurídicas reúnen estos caracteres. Entonces acá nos da la definición en base de ese análisis como la parte especial de la sociología que describe y explica la influencia del derecho en la vida social, y a su vez de qué modo los fenómenos sociales y culturales se convierten en normas e instituciones jurídicas y por qué. Bien, estas son las dos definiciones. Con cualquiera que ustedes se sientan cómodos o que entiendan más o que crean que es más fácil, por mí no hay ningún problema. El estudio comparativo de las instituciones como la familia, la indagación del complejo origen de la criminalidad o las razones que explican la penalización del aborto son apenas algunos de los temas que despiertan el interés de los sociólogos del derecho. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Este cuadrito que les puse acá es un ejemplo.
Es lo que veníamos hablando de que la sociología del derecho va más allá de estudiar solo las normas o las leyes, ¿verdad? Sino que va más allá. Por ejemplo, una familia, ¿verdad? Una familia disuelta, que entonces ya se empieza a ver ahí porque una persona se vuelve criminal. Por ejemplo, cuando ya estudiamos en sí la ciencia de la criminología, que acá en sociología vemos una pincelada de lo que es esa ciencia, entonces ya empieza la sociología del derecho a actuar y a aplicarse, ¿verdad? De por qué una persona es criminal. ¿Será que porque no tuvo papás y se creó en un hogar donde fue violado, donde él vivió siempre violencia, donde le enseñaron a que sobrevive el más fuerte, se creó en el barrio, se creó en una mara, sus papás eran mareros? ¿Será que por eso esa persona es marera, por eso esa persona es delincuente, por eso esa persona, o tal vez porque vivió en una familia disfuncional donde el papá llegaba borracho, le pegaba a la mamá, la violaba, él veía todo? ¿Será que por eso él ahora que creció es violador, pertenece a una banda de violadores? Entonces todo eso es lo que va a estudiar la sociología del derecho, ¿verdad? El derecho únicamente va a ver que cometió una violación. El Ministerio Público va a investigar, la defensa va a estar en la audiencia pues aplicando todos los derechos de la persona y que estos no sean violados, el juez va a aplicar la pena y eso es lo que ve el derecho. En cambio, la sociología del derecho va a ver por qué esta persona se convirtió en violador. Si es que no tiene alguna enfermedad más allá de, por ejemplo, ¿qué les digo yo? La bipolaridad o cualquier otra enfermedades mentales que existen, ¿verdad? Todo eso es lo que va a estudiar la sociología del derecho. Bien, yo creo que ya quedan 15 minutitos para que empiece su siguiente clase. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. El día miércoles entraríamos a ver lo que es la utilidad de la sociología del derecho, porque es útil esta ciencia, ¿verdad? Luego sobre algunas ciencias auxiliares y las ciencias más importantes, que es la historia del derecho, el derecho comparado y la antropología social. Y luego vamos a ver un poco de lo que es la filosofía del derecho y ya vamos a terminar con la primera unidad. Y luego ya les voy a dejar su actividad para que ustedes la puedan realizar. Yo voy a resolver dudas que tengan sobre si no pueden realizar la actividad o algo, me pueden preguntar sin ninguna pena. El día viernes sería, ¿verdad? Entonces, esta presentación no la voy a subir el día de hoy, la voy a subir el día que la terminemos. Recordemos que terminando la presentación yo se las subo y se las envío al grupo de WhatsApp, y recordemos que el día miércoles únicamente tienen que darle clic al link que está en WhatsApp, no en el correo, ¿sí? Si alguien no tiene ninguna duda, nos quedaríamos hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda, resuelvo de una vez. Todo claro, licenciada. Que tengan feliz noche. Bien, feliz noche, les deseo un feliz fin de semana. Recuerden seguir con las medidas de protección, cuídense y cuiden a su familia, por favor, y ya se pueden desconectar.